Hola, hola, bienvenidos una vez más a un podcast de JP, Juan Posada. Ya lo saben, historias de éxito, personas que definitivamente sacan la cara por nuestra hermandad hispana y que por supuesto pues nos dan un motivo más para conocer su historia, para saber de ellas y por supuesto que ustedes sientan que pueden salir adelante a través de sus historias. Y precisamente me encuentro con Mónica. ¿Cómo estás, Hola Mónica? Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contento de que estés por acá. Y yo más contento de que me has invitado, Juan José. Qué bueno, muy chévere. Estamos con Mónica porque es una mujer colombiana que tiene una historia muy bonita, que por supuesto pues ayuda a otras personas, no solo en temas financieros, sino también en temas de crecimiento personal y por supuesto de superación. Sí, señor. Así que Mónica, pues primero comencemos por cómo llegaste acá a los Estados Unidos, en qué época, cómo fueron esos primeros inicios. Bueno, déjame respirar porque es como que, ay, volver otra vez a recordar es estar en como aquí hoy y devolverme 29 años atrás. Llegué con una maleta cargada de sueños, con una visa de estudiante a querer estudiar inglés por 6 meses, pero el país me atrapó, un poco la cultura, lo que había conocido en esos 6 meses, y pues estudié los 6 meses inglés, pero después me quedé porque creí que podía tener una oportunidad más de crecimiento en esa parte de inglés y volver otra vez a Colombia en el transcurso de otros 6 meses porque tenía visa por un año, pero no volví, me quedé. ¿A qué ciudad llegaste? ¿Dónde Llegué a llegaste? Nueva York. Ajá. Llegué a Nueva York específicamente bueno, llegué a estar en Island porque allá es donde estudiamos inglés por los 6 meses, pero después me quedé ubicada en Queens, donde unos amigos que conocí allá en Nueva York. Y de esos primeros inicios en Nueva York, ¿qué recuerdas? ¿Cómo empieza como a moldearse tu estadía acá en los Estados Bueno, Unidos? primero que llegué completamente sola a la edad de 19 años, no tengo ningún miembro de familia acá en este país, toda mi familia está en Colombia, hay otros que han inmigrado a otros países, pero aquí estoy completamente sola. Y mi experiencia en Nueva York fue primero haberme quedado indocumentada, porque claro, perdí entonces el beneficio de la visa. Aparte, para volver a continuar con visa de estudiante, tenía que volver a pagar la facultad donde llegué a inglés y pues en ese momento mamá me dijo, trabaje, mire a ver qué hace, ya no le dan más plata, devuélvase. Pero sé que mi mamá me cerró en ese momento la puerta porque quería que yo volviese. Ya había terminado una universidad y pues ya tenía en ese momento un título o un certificado que decía que yo había estudiado inglés y eso me iba a dar un poquitito de alcance más en Colombia porque pues estudié todo lo que es el área de comunicaciones, periodismo y radio. Pero no, fue una cosa increíble que Nueva York me atrapó. Creo que fue el de ver unas películas y ver que ya estaba en esa ciudad que era de verdad, ver salir el humo por esas alcantarillas, a las 3 4 de la mañana no estar caminando por Times Square y parecía que fuera de día. Entonces la ciudad me cautivó. ¿Qué pasó allá? Pues empezar a conocer personas, porque vuelvo y digo, vine sin ningún miembro de familia, Dios me colocó a un ángel en mi camino y esta persona se llama Alexandra y esta persona sin conocerme me dice, ¿qué hacemos? Yo también me voy a quedar, alquilemos un apartamento entre las dos y ella me dice, pero es que tú no me conoces. Y yo le dije, pues tú tampoco. Entonces aquí tenemos que ser, o nos queremos, o nos amamos, o nos cuidamos, o nos hacemos daño. Entonces le apostamos a esas aventureras, ella es de Bogotá y yo pues de Medellín y yo vamos a hacer, y viví con ella 10 años en Nueva York, Allá en Nueva York. allá en Nueva York. Bueno, Mónica, estábamos en Nueva York. Sí, señor. Ya pasaron 10 años, estás ahí. ¿Y cómo empiezas tú a construir este camino, sobre todo en la parte de finanzas? ¿Cómo ayudas tú a la gente o eso es después? ¿Cómo va construyendo esto? Bueno, eso fue aquí en Florida, porque en Ujú. Nueva York, pues, al quedarme indocumentada, como te lo estaba diciendo, hice muchos trabajos. Mejor preguntarme qué no hice, porque mal ligero terminamos, pero Nueva York me dio la oportunidad de entrar en las ventas y volverme una vendedora, o sea, a comerme el mundo, a tocar puerta por puerta, y eso hizo que me di cuenta que en las ventas podía hacerme el número que yo quería, vamos a decirlo, de cheque, de comisiones. Entonces le cogí mucho amor a las ventas. Esto hizo, pues, obvio, que conociera a muchas personas y que siempre a todas las cosas que me llamaban, a las compañías que me llamaban, porque aún indocumentada en ese tiempo no había
tanta presión como lo hay ahora. Es más, la presión comenzó después del septiembre 11, pero antes las personas teníamos hasta 2 o 3 trabajos y no había ningún problema. Entonces a los 10 años decidí volver a Colombia porque indocumentada, sí, mucho trabajo, sí, había conseguido un buen dinerito, pero yo dije, me devuelvo para Colombia. Llamé a Colombia, le dije, mamá, vos regreso, después de 10 años sin ver a mis padres. Y resulta que mi amiga me dice, antes de irte para Colombia, vamos a Florida. Inmediatamente yo dije, vamos a Miami. Me dice, no, a Tampa. Llegamos acá. Inmediatamente yo salí por ese avión, Juan José, y eso fue, yo dije, ¿qué es esta maravilla de clima? Y la gente en chor y en camisetica, y nosotros veníamos de ese frío que en Nueva York solamente está el verano en Nueva York y pare de contar todas las estaciones, pero es un frío, la gente me parece como gris allá, como negra, y ella nos recoge en el aeropuerto y nos baja para Clearwater, y yo empiezo a ver el mar, las palmeras, la gente con sus perros en las bicicletas, y yo, que esto maravilla, parece Medellín, y el clima. Yo le digo, mamá, yo me voy a quedar aquí en Florida y de aquí salgo para Colombia. Estaba todo pronosticado. Y yo veo que en el restaurante que hay italiano, ahí para no decir el nombre, decían, se necesitan meseras. Ajá. Y yo, pues voy a trabajar este mes y hago dinero. Entré, el manager estaba, yo le dije, mira, I'm looking for a job, you have experience? Yes, I have experience, El muchacho sale, me dice, mira, toma este menú, estúdielo y vuelva mañana a las 9 de la mañana. Al día siguiente me presento y me contrataron. Qué bueno. Entonces estuve todo ese mes trabajando, pero cuando vi la adquisición de dinero tan buena, y yo dije, pues me voy a quedar, llamé a mi mamá, mamá, no regreso. Pues a mamá, que tú eres una loca, te vas a quedar. Y después de eso pasaron 11 años más. 11 años más. Y aquí empecé, entonces seguí en este restaurante, en la parte, fui mesera, después allá conocí a una persona italiana que era dueño de unos botes luxury y yo lo atendí la primera vez, el hombre quedó encantado conmigo y me dice, ¿tú eres italiana? Y yo, no, ¿por qué mueves tanto las manos? Yo, ay, no sé, porque soy muy expresiva. Y me dice, me encanta la forma de ser tuya, mira, yo necesito una muchacha como tú en ventas allá en los botes. Y yo, pero a vender botes de millones, no, me dice, no, en los que es el shipping y reciben, lo que recibe todo lo de los barcos y lo que se va de los barcos. Oh. Y me dieron la oportunidad sin documentos todavía, porque pasaron 11 años para yo tener documentos, Juan. Para los 2 años cambiaron a la persona que era de recursos humanos, ella se da cuenta y me dice, Mónica, me tienes que traer tu permiso de trabajo o tu residencia. Y yo le dije, sí, mañana se lo traigo. Y no volví. No volví, le dije a él, mire, pero ¿cómo así? ¿Qué tienes que hacer? Y yo, no, pues me tengo que casar o no sé cómo hacer porque yo no sé cómo se obtienen los papeles aquí. Lo único que sé es de casarse. Me los ofrecieron, me los daban y yo decía, no, yo quiero casarme enamorada. Él se me metió después de tanta vida que he tenido, pero había algo en mi corazón que yo decía, yo me voy a casar enamorada y lo voy a hacer y yo sé que Dios me va a poner un hombre de bien. Y sí lo colocó, pero para pasar una situación la más desagradable que he pasado en mi vida, que ya hablamos ahorita de eso, me imagino. Entonces a ese ya me fui en un hospital, trabajé en una agencia de seguros, trabajé en una agencia de morgues y entonces fue en la agencia de morgues que aprendí todo lo que fue el crédito. Porque veía que llegaban muchas personas a querer comprar casa o propiedades o refinanciar, pero siempre estaba lo del crédito. Y empecé a estudiar, empecé a indagar y ahí fue donde empecé con toda la parte financiera, que pues, entonces es la parte del crédito, la restauración o rehabilitación del crédito personal y después entonces la de las compañías. Bueno, como pueden ver, un trasegar de la vida, donde definitivamente pues todo eso va llenando de conocimientos y va llenando de experiencias que finalmente se van a poner al servicio de la comunidad, como lo vamos a empezar a ver en estos momentos. Porque tú trabajas con esto de reparación de crédito y asesoramiento financiero. Sí, señor. Pero en el mientras tanto nos contabas de esta relación. Sí, señor. ¿Te casas con este italiano? No, ojalá. Ay, mentiras, no. El señor ya se murió. ¿Qué pasó él ahí? Era como mi papá y él tuvo 2 hijos y me decía, Mónica, si yo hubiera tenido una hija me hubiera encantado que fuera como tú. El señor Tony Paterra muere, la familia me quería mucho y yo dije, como fuera como en las películas que este señor me hubiera heredado algo, no lo hizo, pero la oportunidad que me dio de entrar a este mundo, pero uno está en una realidad y yo decía, bueno, alguna cosa va a pasar y empezamos. Cuando yo me meto entonces, cuando me dan la oportunidad, que es una persona que quiero mucho y ojalá vea esta entrevista, si no se la voy a mandar, él me dice, Mónica, necesito una secretaria.
Y yo le dije, mire, yo no quiero ser secretaria, a mí me gustan las ventas. Y me dice, pero necesito una secretaria por lo menos por 2 meses porque mi secretaria se va para Colombia. Yo le dije, bueno, yo te ayudo. Entonces, como dices tú, un conocimiento a otro, una experiencia a otro, y se van pegando y se van pagando y van formando un rompecabezas. Cuando Juan Carlos me dice, Mónica, vamos a empezar a hacer modificaciones de préstamo. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, le ayudamos a las personas que están en situaciones económicas y tienen una situación financiera muy apretada a salvar su casa. Empiezo y salvé 72 casas yo sola. En la compañía se hacía, pero yo desde mi casa trabajé por 3 años en la recesión salvando casas a muchas personas, a las personas de menos recursos porque no tenían para pagar lo que pagaba con el abogado o con esta persona que hacía el mortgage como tal. Él lo sabía, me dice, Mónica, lo que usted considere, ok, yo siempre voy a estar aquí para ti y él sabe que yo lo respeto y yo le agradezco muchísimo la oportunidad que él me dio, pero me dio la oportunidad de salir. Entonces, en todo este proceso, en la iglesia, conozco a esta persona y desde que lo vi me deslumbró. Pero ahora entiendo que como Dios tiene un propósito conmigo, el enemigo quería acabarme. Y llegó esta persona a mi vida. Me enamoré, me casé, pero con él sufrí la violencia doméstica. Es que ese es un punto muy importante de esta entrevista y donde definitivamente vamos a llegar a otro fondo especial que es la ayuda que estás prestando en estos momentos. Pero primero tu historia. ¿Por qué entra en violencia doméstica? ¿Qué es lo que pasa en esa relación? Empieza hace 10 años en BC Group, donde ya como no me caso con él, entonces obvio viene todo el proceso de la relación y yo fui muy franca con él y yo le dije, mira, ¿por qué no te has casado? Y yo, bueno, porque yo quería casarme con amor, pero también quiero decir una cosa, yo no tengo documentos. Y me dice, ¿qué tienes que hacer para eso? Y yo le digo, pues bueno, como nos casamos, que tú me hagas la petición. Entonces él me dice, bueno, haga lo que usted tiene que hacer. Resulta que esta persona es cubana. Entonces yo dije, ok, cuando empiezo a averiguar, porque también hemos aprendido muchas cosas de inmigración, me dice, lo puedes hacer por ajuste cubano. Y yo le dije, ok. Resulta que entonces pasó que la familia empezó a decir que yo me había casado con él por documentos. Entonces yo dije, pues no me voy a casar siempre en mi rebeldía, a mí no voy a colocar los documentos siempre en mi rebeldía porque yo me casé por amor. Pasó un año y no sometí los documentos, porque yo quería demostrarle a la familia y a él que no era por documentos. Pero en ese año me doy cuenta que él empieza en una situación de consumo de drogas. Lamentablemente eso hizo que un momento específico que fue un 4 de julio al año de ya estar juntos sin someter documentos, él no llega a la casa el fin de semana, el 4 de julio era lunes, al domingo se aparece a bañarse y yo le digo, ¿dónde estabas? ¿Por qué tú eres así? O sea, lo que casi siempre en una relación, justifícame por qué no llegaste, estoy pegada de un hilo, ¿qué pasó? Entonces me dice, yo hago lo que me dé la gana, quédate aquí en la casa, no te preocupes. Yo le digo, pero no me estás ayudando, mira toda la cosa, hay que pagar esta semana, hay que pagar la renta. Y me dice, yo no tengo plata, mira dónde la saca. Yo, ¿cómo que no tienes? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, usted es la que sabe. Y entonces me di cuenta que yo dije, esta persona sabe que como yo soy trabajadora y siempre estoy buscando y resolviendo, este niño está entrando en una zona de confort. Cuando yo le dije, ok, así van a estar las cosas, entonces no quiero que vuelvas a la casa y vete. Me dijo, es que esta también es mi casa porque yo también la pago. Yo le dije, ok, cuando entonces fui a coger las llaves del carro, me dijo, voy a llevar tu carro. Eran en ese momento las 3 de la mañana, ya para el 4 de julio, ya era 4 de julio, 3 de la mañana. Yo le dije, tú en mi carro no te vas a ir. Y me dice, yo hago lo que a mí se me la gana. Cuando yo fui a tomar las llaves, él me agarra de la mano y me dice, suéltala, que este también es carro mío. Yo le digo, no, el carro es mío. Cuando me hacen la mano así, las llaves se caen y cuando yo las voy a agarrar, yo me alzo y me dice, te odio. Eres lo peor que me ha pasado en la vida. Cuando yo volteé porque yo quedé como que, ¿qué? Y en ese momento el puño vino así en contra y me pegó en la cara, me rompió la nariz. Entonces, reventó. Sí, me reventó, tengo la nariz rota en 3 partes. Él no me ha operado, porque por Dios sabe cómo son las cosas, pero en ese momento entré en shock, fue el sangrero inmediatamente, tenía una pijama muy parecida, así como color rosadita, y yo sentía que me salían y cuando empecé a gritar, él lo que hizo fue que se cogió las llaves y se fue, abrió la puerta y se fue. Entonces quedé aturdida con el golpe, quedé en shock, ¿por qué se fue? La sangre chorreando corriendo por toda la casa, entré al baño,
me miré en el espejo, ¿qué pasó? Yo siempre decía que nunca, que no había nacido un hombre que me tocara. Vengo de una familia que también sufrimos violencia doméstica y yo me lo juré, que no iba a haber un hombre que me tocara y en ese momento fue increíble. Entonces cuando yo salí empecé a gritar y una vecina ya se dio cuenta que estábamos como en esa pelea. Cuando salí como para mirar para dónde se había ido, en el momento de menos de 2 minutos había llegado la policía, el rescue y los bomberos. Entonces fue la señora la que llamó. Entonces inmediatamente me atendieron, uno de los muchachos me dice, de los paramédicos me dice que tenía la fractura en la nariz y que me tenían que llevar para el hospital. Entonces me sacaron de camilla, viene un policía, me dice, ¿quién le hizo esto? Yo le dije, pues fue mi esposo. Me dice, ¿cómo se llama? Yo le di el nombre, inmediatamente en la computadora lo buscaron, me mostraron la foto, es él, sí, buscaron dentro de toda la casa. Él ya se había ido para ese momento. Sí, él salió corriendo. Cuando fue el golpe y yo empecé a gritar, él salió, se fue. ¿Sientes que lo que ella sufrió puede ayudar a los demás? Por supuesto, esa vivencia es única y esa vivencia habla la experiencia. Si una mujer viene a hablarle sobre su trauma, ella ya tiene una experiencia y ya sabe cómo ayudarla, cómo guiarla. A los 3 días fueron al trabajo de él, a él lo agarraron preso y lo llevan preso. Entonces me mandan a llamar a mí que si yo no tenía que colocar cargos porque ya era víctima, era protegida del estado de la Florida, condado de Hillsborough, del estado de la Florida, y que yo no tenía que demandarlo porque ya había una demanda contra él. Entonces yo dije, entonces, ¿por qué no lo sacan? Y me dice, porque es que el estado no lo va a dejar salir, a no ser de que usted o otra persona lo saque. Y yo, pero es que yo no coloqué ninguna demanda. Vuelvo y le repito, me dicen en la cárcel, usted es protegida, exacto. Y yo sé que para estos casos el Estado te protege. No es Pedrito ni Juan, es el Estado el que te protege. Y yo, ok. Resulta que la familia lo sacó y vuelve otra vez a la casa a pedir perdón, no lo voy a hacer, era porque estaba en esta situación, pues que tú también me buscaste, lo que te dijera mentiras, ta. Y yo le dije, no, vete, yo no quiero estar contigo, vete. Para lo cual él se fue. Se fue, inmediatamente se metió en otra relación, no creo que ni una semana o ya la tenía, y se metió en otra relación y yo me quedo sola. Entonces me quedo sin papeles, me quedo sin esposo, porque no había sometido los documentos. Pero empiezo a averiguar qué es VAWA. Y me doy a la tarea, que también el abogado, yo sé que me está escuchando, se llama Javier Torres y me dice, Mónica, Javier, mira que no sé qué, no sé cuántos, porque yo cuando trabajando el abogado yo lo conozco a él, ¿qué es VAWA? Y me dice, mira, averíguate esto, pero yo te voy a dar todo esto, porque en ese tiempo pues no había todo lo que había ahora. Entonces me dice, averíguate todo esto y eso es que te dan una protección y tú ya puedes recibir los documentos y obtener tu residencia. Es muy parecido al asilo, te van a dar un permiso de trabajo, un social y va a pasar un tiempo prudente porque entras como a una lotería de visas hasta que te den el VAWA. Ya eres protegida del Estado, inmediatamente tienes todo el derecho. Si haces los pasos que hay que hacer, porque hay que sacar una orden de protección, hay que hacer un estado de psicología, un certificado de psicología, hay que mostrar pruebas, fotos, si anteriormente hubo amenazas, cartas de familiares, para que te lleven en todo ese proceso y puedas ser beneficiada de VAWA. Bueno. Entonces yo empiezo el proceso de VAWA y yo dije, bueno, por aquí voy a obtener mis papeles, viéndolo por el lado amable, pues sí, tengo la nariz quebrada, pero voy a obtener mis papeles. No hubiera querido que fuera así, pero voy a tener mis papeles. Resulta que en ese proceso de 6 meses, esta persona vuelve y me busca, porque la persona con la que estaba lo echa. Es una persona que hasta el día de hoy, lamentablemente, está fuera de muchas cosas. Y entonces me busca y me dice que por favor lo perdone y que él quiere volver. Yo le dije, no, tú no quieres volver, tú no tienes dónde vivir. Y me dice, sí, no tengo dónde vivir. Yo, listo, lo recibo, pero con una condición, que esta vez íbamos a someter los papeles y yo voy a hacer los papeles. Me dice, haga lo que tenga que hacer. Y yo le dije, ok, ¿qué pasó? En ese proceso de VAWA yo me divorcio. Me divorcio de él, yo me divorcio sola, lo hago por publicación porque yo no aprendí también a hacer divorcios. Yo misma hice mi propio divorcio y entonces ya de ahí me volví una experta en divorcios. Y me divorcio de él. Entonces en VAWA presentamos un divorcio. Con el VAWA íbamos a presentamos el divorcio como tal. Cuando yo le dije, con una condición, nos volvemos a casar. Tú estás loca. Yo le dije, nos volvemos a casar. Entonces yo, Javier, me voy a casar. ¿Qué me sale más rápido? O
¿El ajuste cubano o el bagua? Me dice definitivamente el ajuste cubano. Primero porque es esposo, segundo porque ellos tienen ese beneficio mucho más rápido y el bagua va a seguir aquí. Ahora, hay que para anular al bagua y entonces hacemos porque cambias de estatus. Y yo le dije, bueno, ¿cuál sale primero? Y me dijo, Para las cosas de Dios, ese mismo año cuando este hombre regresó a la casa que volví, me casé con él, mis dos papás, mi papá y mi mamá, cayeron en cáncer. Mi mamá de cáncer de la tiroides y mi papá de cáncer en la próstata. Entonces, por un momento sentí, Juan José, de que cuando voy a volver a Colombia, mis papás se van a morir y yo no los voy a volver a ver. Llevo 20 años en este país y no he visto a mis papás, pues la tecnología nos ayudó mucho con las cámaras, pero no es lo mismo. Yo tengo que volver. Entonces Javier me dijo, Mónica, hagamos esto. Yo dejo por acá el bagua, por si en algún momento lo tenemos que volver a hacer, y hagamos entonces el ajuste. Y volví, me caso con él, colocamos los documentos, obtuve mi residencia. Cuando me llegó ese social, yo me fui al piso porque yo no podía creer que ese papelito me fuera a dar una libertad financiera, vamos a decirlo así, y también el beneficio del crédito. Después no me llegó permiso de trabajo, sino que inmediatamente me mandaron la residencia y me mandaron la residencia permanente, no la temporal, por ser ajuste. Inmediatamente recibí mi residencia, al mes estaba haciendo el divorcio, a los 3 meses está divorciada y este hombre sale de mi vida. Estos documentos hay que revisarlos. Okay. Trabajar aquí, ayudar ver cómo ayudan a las mujeres que sufren de violencia doméstica es para mí esencial, es algo muy grato. Y tener un granito de arena en esto me encanta, me hace feliz. O sea que finalmente logras superar este proceso, superarlo a él. Sí. Ya estás totalmente pues, legal en el país. Sí. Y ya ahí empiezas a pensar en esa idea de ayudar a las personas que sufren violencia doméstica. No. Después. Yo escondí eso, Juan José, porque recuerda a NBC, que yo estaba queriendo formar ese prototipo de la mujer empresaria, emprendedora, y este es mi negocio. O sea, yo no quería que nadie se desenfocara de lo que yo estaba haciendo, de lo que estaba aprendiendo, de lo que estaba ayudando. O sea, por temor a que el negocio de pronto sufriera una baja o mantener un perfil diferente. Sí, querías no de pobrecita o de, sí. Ay, ¿cómo lo permitió? Porque siempre he sido una mujer, o sea, completa, que he sido muy segura de mí y que también yo sola me he defendido en este país. Entonces, no he necesitado un hombre a mi lado, siempre lo he hecho yo sola, he tenido lo que yo conseguí, lo que he querido, lo he conseguido yo sola. Entonces, como bajar ese estándar de que, esta se dejó golpear, ¿cómo si ella es así? Mejor que nadie sepa. Entonces, ese capítulo en mi vida, nadie lo supo él y yo, la familia de él y el abogado obvio que era el que nos está llevando el caso, pero nadie más supo, ni mis amigas, mi familia, mi hermana le comenté porque pues tuvimos que estar en eso, especialmente en la semana que me desaparecí porque ya no podía llamar por cámara que mamá me viera. Mi hermana fue la única que supo, después mi mamá sí supo cuando ya volví a Colombia, mi papá también, pero ya eso se quedó ahí, eso pasó, ya la libré y ya aquí no pasó nada. Entonces te enfocaste. Me enfoqué en el negocio y seguí sacando el negocio adelante, pero hace 2 años nos invitan para Colombia y entonces me invitan a hablar sobre cómo se hace el crédito en las empresas. Entonces nos invitan a Expo Migrar en Bogotá y me fui con mi socia, ya con la parte de inmigración y yo en la parte de esto, y entonces nos iban a hacer una conferencia y yo, wow, volví a Colombia a los 21 años, veo a mi papá, veo a mi mamá. Resulta que llegó un médico que se llama Eduardo y yo me encuentro con él y empezamos a hablar y me dice, me encanta tu manera de ser, qué chévere, cuéntame qué haces en Estados Unidos. Y yo le digo, no, tengo una compañía, esto y esto es lo que hacemos del crédito, y también trabajo con muchas mujeres. Y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, estoy en un grupo donde manejamos mucho la parte de educación para las mujeres, de emprendimiento, de cómo asesorarlas, de cómo llevar sus emprendimientos y sus cosas, ahí estoy muy bien. También trabajo en la iglesia, en la parte de servicio, todo lo que más se pueda. Me encanta estar en grupo de mujeres y ahorita hace poquitico estoy también en un grupo de mujeres donde hay muchas emprendedoras y me dijo, entonces te gusta mucho ayudar a la comunidad. Yo le dije, sí, me encanta. Entonces me hizo la pregunta. Entonces aquí va esta pregunta, Mónica. ¿Tú qué harías sin que te pagaran y lo harías feliz? Y yo definitivamente servir. Y me dice, ¿pero servir a quién? Y yo, pues a las mujeres. Y me dice, ¿por qué las mujeres? Y yo, porque creo que nosotros, aunque somos, dicen que el sexo débil somos los más fuertes, pero hay un punto donde la mujer es muy vulnerable, específicamente
me he dado yo cuenta en la falta de conocimiento. Cuando él me dice, ¿a qué mujer específico? Y yo, aquellas que sufren. Para ese entonces estamos trabajando con CASA y a mí me pidieron el favor de hacer las órdenes de protección. CASA es una fundación que ayuda con mujeres desprotegidas de violencia doméstica en el área de Clearwater y yo estaba haciendo las órdenes de protección completamente gratis, allá y aquí en Hillsborough. Entonces me doy cuenta cómo se hace una orden de protección y toda la cosa y yo dije a las mujeres de violencia doméstica y me dice, ahí está. Ese es el propósito tuyo. Ese es el nicho. Ese es el propósito tuyo, empieza a hacer eso. Y yo le digo, no, pero ¿por qué? Yo ayudo a todo el mundo y me dice, no, porque hay algo más. Yo me quedo, hago una pausa y me dijo, ¿cierto que a ti alguien te golpeó? Por eso le tienes tanta rabia a los hombres. Y yo le dije, no, yo no le tengo rabia a los hombres, yo los quiero mucho. Pero sí, no soporto cuando un hombre le habla alto a una mujer o que siquiera haga un empujón. O sea que la fecha exacta del nacimiento de tu fundación es ¿cuál? El 5 de mayo del 2023. Del 2000, está reciente. Sí, 24. Cuando hace eventos y recoge fondos, es para 24. Sí, 25 y ahorita 26, cumplimos 2 años. Wow. Nació Transforma Foundation. Entonces, él me dijo, Mónica, eso es, trabaja por todas esas mujeres y enséñales cómo tú saliste de todo eso, porque obvio también está la parte que me tocó hacer terapia, psicología, para poder volver a levantar a Mónica, como decía Ave Fénix, donde mucha gente sabe esto de Mónica, pero no sabe esto de Mónica. Y empecé a estudiar, empecé a indagar cómo se hace una fundación. Yo le digo a Diana, Diana, vamos para Estados Unidos y vamos a abrir una fundación y vamos a ayudarle a todas estas mujeres. Ya sabía hacer las órdenes de protección, después cuál es el procedimiento. Y yo le dije, bueno, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y en esos días, Él pone estoy leyendo la palabra y Él dice, transformaos en el espíritu de la mente, porque si no transformas tu mente, no transformas tu vida. Transformaos. Y ahí sale la y ahí frase. sale la palabra, ahí sale transforma. Entonces, transforma en español, de transformación y foundation, pues porque estamos aquí en los Estados Unidos. Y yo, bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo el nombre. Entonces vamos a empezar la misión y la visión, que es lo que yo quiero proyectar. Entonces, primero, la parte de la sanidad interior y la restauración, que es súper importante para todas las personas, no solamente mujeres, también hombres que están viviendo este flagelo. Y lo segundo, pues entonces ayudarles con el bagua. Claro. Que entonces aquí ya entran otros personajes a jugar en la fundación como tal, para hacerles a todas estas mujeres y hombres que están allá afuera, poderles llevar este procedimiento completamente gratis. Desde ahí es donde hacemos todos los eventos y todo lo que hacemos en nuestra fundación para recoger fondos y ayudar. Y yo he entendido, Juan José, una cosa. Tú puedes decir que tú sirves a la comunidad, pero tú no necesariamente tienes que servir donde otra persona quiere que tú sirvas. Tú tienes que servir desde de verdad el propósito que tú tienes en tu corazón. Si a ti te importan las mujeres, si a ti tú has pasado, porque cuando te tocan esa fibra, cuando te tocan esa herida, yo también lo pasé. A lo mejor Claudia lo puede pasar, a lo mejor Bea lo puede pasar, a lo mejor Vilma lo puede pasar, no lo han pasado, pero tienen una hermana, una mamá que fue violentada, ¿sí? Entonces nos toca esa fibra y es donde nosotros queremos apoyar. Esto no fue por capricho, sino que es algo para que nuestra comunidad entienda que somos vulnerables en el punto cuando nos hace sentir que no valemos nada, pero tú vales mucho. Pero esas lágrimas son de fortaleza. Oh, sí, de agradecimiento, Juan José, no total. de sufrimiento, no, sino ya no más. Ya de empatía Sí, y de gracia. Sí, de puro agradecimiento, Juan José. Tú no te imaginas cuando recibo las llamadas de las personas, de las mujeres, porque todas pasan primero por mi filtro, entonces ya nos asesoramos, claro, en la parte financiera, en la parte legal. Tenemos tenemos una junta directiva que es la parte de coaching y mentoría, con una directora maravillosa y con otras directoras que son las que llevan a estas chicas primero a todo lo que es la parte de terapia y mentoría. Y si hay un caso muy difícil, entonces lo pasamos a la psicóloga, que es nuestra psicóloga Jenny Vargas. Entonces ya todo se ha engranado. Ahorita también viene la parte legal, que con el favor de Dios la abogada Daniel Hernández viene a trabajar con nosotros la parte del bagua. Nosotros estamos haciendo todo, pero ella se va a encargar de las cosas difíciles. Por ejemplo, cuando quieren quitar los niños, con todas estas cosas que son las más complicadas, que nosotros no podemos representar, que nosotros no damos asesoría legal. Nosotros le decimos a la persona qué es lo que debe hacer y le hacemos un seguimiento. Ella decidió utilizar
esta experiencia que le sucedió para salir al mundo, contarla y decirle, yo soy Mónica Moreno Alzate, pasé por esta situación, pero en vez de quedarme callada, hoy estoy transformando vidas a través de este testimonio. Precisamente eso es lo que buscamos con este podcast, empoderar este tipo de historias y mostrar personas como Mónica que definitivamente logran que otras, en este caso mujeres que han sufrido la violencia doméstica, pues renazcan y vean que sí hay otro espacio y que sí pueden salir de ahí para hacer su vida mucho mejor y rehacerla en muchos casos. Sí, totalmente. Lo primero que tienen que aprender es identificar que sí somos víctimas de violencia doméstica, porque como te dije ahora, Juan José, como hay una codependencia, nosotros no queremos entender que sí estamos siendo víctimas, porque pobrecito él, porque está solito, porque no tiene a nadie, porque si el trabajo, porque toma para poder estar tranquilo o fuma para poder relajarse. Darse sí, cuenta. Es lo primero, darse cuenta, identificar. Como el alcohólico, como el drogadicto, aceptarlo. Total, el alcohólico siempre está diciendo yo soy alcohólico anónimo. Llevo 30 años sin tomarme, pero sigue diciendo soy alcohólico anónimo, porque tú tienes que reconocer que eres una víctima. Eso es lo primero. Lo segundo, buscar ayuda. Hay que buscarla, hay unos parámetros que se tienen que llevar, pero hay que buscar ayuda. Y lo tercero es mirar si tú como una persona, que la mayoría que llegan también son indocumentadas, existe la visa VAWA para que tú puedas quedarte residente en este país. Ahí país. tienen esa información muy importante, ya lo saben, Transforma Foundation, para que Mónica y su personal pues las atienda y sobre todo pues las empodere y las ayude a salir de esa situación en la que están. Hablemos un poquito más de NVC. También cómo ayudas a la gente a través de ya nos has contado, pero cómo podemos profundizar un poco bueno, más. Con NVC también, como se viene casi de la mano de Transforma, muchas personas, o sea, NVC es la parte del crédito, la asesoría legal y financiera. Cuando tú empiezas a construir tu crédito comercial, siempre va unido de tu crédito personal. Y es la peor cosa que podemos hacer. Hay que separarlos. ¿Qué es lo que hacemos en NVC? Que a través de la fundación, dando todas estas asesorías, pues lo damos en una parte muy económica. No le voy a cobrar a una persona que viene casi que de una relación que se está terminando, que la están sacando de su casa a patadas, a cobrarle lo que le cobraría a una persona normal. Entonces, NVC, la parte del crédito y la parte legal vienen muy de la mano porque una cosa viene ligada a la otra. Entonces entra uno también que hacer como una parte de maestro y de enseñar de cómo es que deben de hacer las cosas y cómo podemos volver otra vez a rehabilitar. Esa palabra yo la utilizo mucho, el crédito. ¿Por qué? Porque no importa si tú lo tienes dañado, vuelve otra vez y lo puedes rehabilitar. Y lo mejor, que nace de experiencias propias, que nace de una vivencia que tú tuviste desde que llegaste a este país, 2 proyecciones, una fundación, un negocio ya establecido, que pues finalmente sale a la luz de todas las vivencias por las que has pasado y que no tienen otro fin sino ayudar a las personas, ayudar a la comunidad hispana y por supuesto apoyarnos entre todos nosotros. Total, Juan José, la información es súper importante y por favor, siempre lo digo, adquiéranlas de la fuente correcta. Si no lo hacen conmigo está bien, pero vayan y hagan las cosas bien, que no sea por falta de conocimiento que metemos la pata, como decimos en Colombia, porque estamos muy expuestos a que personas vengan y tomen ventaja de lo que no sabemos y se aprovechen de lo que no sabemos, eso primero. Y pues aquí estamos en NVC Group trabajando para ustedes en toda esta parte. Es muy importante el crédito, la parte comercial también es muy importante. Me muero de la tristeza cuando una persona empieza una compañía y no sabe el beneficio que tienen con los bancos. ¿Y saben por qué no lo saben? Porque la amiga o la vecina o le dicen, abra una compañía y dele de ahí para adelante. No, hagamos la estructura porque los bancos quieren prestarte el dinero. Y si tú tienes un buen negocio, seguro que lo vas a manejar bien y vas a hacer que ese negocio sea próspero para que le des trabajo a otras personas, abras franquicia y te vuelvas millonario en este país. Como la escuchan, toda una experta, si nos quedamos hablando, sigue sacando porque habla hasta por los codos, pero definitivamente es una información muy valiosa que vale la pena dársela a conocer a los demás y que por supuesto pues usted la aproveche y venga y la consulte para que todos pues podamos vivir tranquilos en este país y de la mejor manera. Tenemos que hacer 2 podcasts, José. Uno para Fundación y otro para NVC. Nada, muchísimas gracias, Juan José. De verdad, desde que te vi todo lo que estás haciendo, me encanta porque te estás adentrando a eso, que
los que estamos haciendo esto queremos que hayan personas como tú que saquen a la luz y muestren que si hay gente que hemos cometido errores. Yo los he cometido, le he pedido perdón un montón de veces a las personas con las que he cometido errores, pero se vale volver a empezar, se vale de lo que se hizo mal, volver otra vez a decir, aquí estoy yo, cumplo, hago y vamos a buscar. También decir, no puedo, no lo hago, ven, busco a otra persona, porque también es válido. Y los dejo con nuestra frase insignia de la fundación, es el silencio perpetúa la violencia. Así que habla, ayuda y actúa. Mónica, muchísimas gracias. A ti, Juan José. Un placer haberte tenido y muchos éxitos en estos proyectos y que por supuesto ustedes la contagian. Así que, chao, chao. Nos Chao, vemos. chao. Chao.